Vamos a recomenzar. Tenemos una jornada respecto a la cual tenemos muchas expectativas. Hemos dividido el debate en dos áreas, en dos paneles. Uno relativo a cómo visualizamos, cómo proyectamos el tema de los ecosistemas terrestres y la ganadería en la región, y luego una presentación o un debate en torno también a cuáles serían los requerimientos de la investigación científica en el mediano largo plazo. Esperamos que los resultados de estos debates, de los cuales los vamos a desgravar y vamos a sacar un documento, esperamos someterlo a las autoridades regionales, universitarias, políticas, de investigación, para ver si tenemos alguna reacción ahí. Entonces, en este primer debate tenemos en primer lugar el doctor Nilo Kovacevic, que ya está preparándose en la rampla. Y en él vamos a tener algunas también presentaciones breves de algunos personeros que tienen mucho que decir y poco tiempo para decirlo, sobre cómo ven ellos la evolución de nuestras praderas y de nuestra ganadería. Nilo, adelante, por favor. Bueno, estimada audiencia, muchas gracias por venir. Sobre todo a los que veo constantemente en esta misma situación. Espero conseguir darle una arista nueva a este tema tan repetido en realidad. La invitación fue para que me animara a hacer algunas proyecciones sobre el futuro de los pastizales magallánicos, por ende de la ganadería magallánica, lo que me pone, por supuesto, un poquito en el papel ahí de brujo o mago, que tiene que tratar de escudriñar el futuro y ojalá sacar un conejo del sombrero en algún momento. Pero la pregunta que hay que responder en realidad no es cuál es la tendencia, por ejemplo, en la masa ganadera, porque esa ya la sabemos, y aunque podemos especular varias cosas, estamos en caída libre hace varios años. O sea, la masa ganadera magallana está disminuyendo y eso lo podríamos cuestionar, pero el dato duro reciente nos dice que vamos bajando la masa total. Y que eso es paralelo a un cambio de paisaje, en que de una vegetación más productiva estamos yendo a una menos productiva, que en algunos casos más dramáticos se reflejan ahí en pérdida de suelo, pero que en la mayoría de las oportunidades, como tenemos un poquito más de agua que nuestros vecinos, lo que tenemos no es solo desnudo, pero sí una vegetación más resistente al pastoreo, o inútil para el pastoreo en algunos casos, como esto que es escénico, campos de margarita, o estas vegas dominadas por cadillo y colitas de zorro, podría ser agrosti, podría ser diente león, en fin, son cosas sobre las que no voy a reiterar más datos porque todos ustedes ya los conocen y son irredarguibles, y que sabemos también que están más o menos controladas por una lluvia más o menos impredecible, más o menos errática, bajo el paraguas general de un cambio climático que no sabemos cómo nos va a afectar, pero que cada día nos asusta más. Ahora se nos rompió el glaciar Grey, y en esa foto se ve claramente lo que ocurrió. No es esa la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Resulta que toda esta situación no ha dejado indiferente a la comunidad. Sería bien injusto decir que no se ha hecho nada al respecto, al revés, se ha hecho muchas cosas.
Se ha hecho investigación, se ha traído consultores de todas partes, se ha importado investigación. Los estancieros nuevos y las antiguas estancias también han tenido mucho que proponer y mucho que hacer. La pregunta es por qué todas esas actividades que fueron orientadas en dos grandes vertientes, una de sistemas de manejo y otra intervenciones agronómicas clásicas, digamos, arar, sembrar, regar donde se pueda, y la otra, manejar conceptos ecológicos, ¿por qué estas cosas que se han hecho no han repercutido en esto o en esto? ¿Por qué el CIRS, por qué las inversiones que ha hecho el gobierno, por qué la universidad, por qué línea no han podido hacer que esto sea distinto? Esa es, yo creo, la pregunta, that is the question, y no sé realmente si hay una sola respuesta. ¿Será que el diagnóstico mismo es poco convincente, no es creíble? ¿Será que la información no es suficiente, no está accesible, no es creíble tampoco? ¿O será que los intentos fracasaron y por eso no se ha insistido en eso? ¿O será que los éxitos no han sido suficientemente difundidos? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, primer tema, el diagnóstico. Los diagnósticos están basados en estadísticas. Y no sé si es el minuto más feliz para citar a Stalin, pero él dijo que la muerte de un hombre es siempre una tragedia y la de 100.000 es solamente una estadística, apuntando al hecho de que para que uno se sienta conmovido tiene que haber cercanía, tiene que haber internalización del dato, no puede ser anónimo, como lo es la estadística, tiene que estar personalizado. Nadie ha cuestionado la existencia de Ana Frank, por ejemplo, pero sin embargo hay quien sostiene que el holocausto no ha ocurrido. Entonces, es la percepción frente a una estadística lo que me empezó a preocupar, pensando, por ejemplo, que cuando yo nací, el año 50, la expectativa de vida del hombre chileno era 57 años. Ahora nos dicen que en Chile se puede vivir 77, casi 78 años. Bueno, es un dato anecdótico que... A ver, ¿cómo se mueve esto? Estoy totalmente... ¿Cómo se puede mover esto? Resulta que si desglosamos el dato, nos vamos a encontrar con que Magallanes... Si desglosamos esta información, nos vamos a encontrar que Magallanes tiene la peor expectativa de vida de Chile. Solamente Magallanes y los lagos tienen una expectativa inferior a 75 años. Estos son datos oficiales, salieron el año 2014. Pero nadie ha corrido al hospital a hacerse exámenes, no hay ninguna política. Es una noticia que seguramente salió en el diario, pero no genera nada, no genera una respuesta. Yo no sé si alguien la cree, pero aunque uno la creyera, por supuesto, es genérica, es anónima, puede que a uno no le toque o le toque. Entonces, si eso no nos conmueve, perdón, está hablando uno de los favorecidos con las nuevas estadísticas, ¿qué dice? Esto da para mucho, lo vamos a dejar para después. Y ya, entonces si eso no nos conmueve menos el mensaje de nuestro ministro coterráneo, ¿cierto?, dado en la radio y todo el año pasado, el deterioro de las praderas ya es fatal y es un problema más grande. Y él tampoco está inventando nada, sino que simplemente está señalando algo que figura en el proyecto región del año 2012-2020, que además se basa en uno anterior del año 94, creo que fue, o 95, en que se dice con todas sus letras lo que ahí sale, que es un objetivo primordial para el sector en la región, amplio territorio erosionado, en fin, que es una preocupación regional, que el gobierno regional y nacional está preocupado de esto, y bueno, ese es el diagnóstico que nos hacen, de que aquí estamos frente a un problema. Con razón se queja. Bueno, y esto es
diagnósticos se basan también en estudios como los que nos acaba de mostrar Gabriel. Este data de 1987 y es una foto de la situación de la erosión en aquellos años que así a la pasadita nos recuerda que más del 60, el 70% de la erosión no es natural, sino que es antrópica, la generó el hombre, la causan las personas. ¿Cuál es la visión, la percepción oficial, por lo menos, que tienen los ganaderos? Ahí tenemos otro medio local con la opinión autorizada de nuestro amigo Juan Carlos Cavada, presidente en ese minuto de Azogama. Y yo creo que ustedes pueden leer lo que yo no lo puedo leer de acá, ¿ven? Bueno, las praderas magallánicas están gravemente amenazadas por el cambio climático. Yo quiero destacar nomás que la percepción de los ganaderos del mundo y de los productores del mundo entero es que el problema siempre es externo y siempre es inmanejable, siempre es impredecible. Es el clima, ¿qué otra cosa? Bueno, no quiero ridiculizar esa impresión porque tiene bastante fundamento. Si nosotros avanzamos algún día a la otra cosa, en realidad, si ustedes miran ese gráfico, ahí está la conocida situación de los avances en el tiempo de la masa ganadera, en rojo los vacunos, en azul las ovejas, en verde la suma de los dos. En realidad, si uno mira esa serie de lluvias que nos acaba de mostrar nuestro experto en pronósticos climáticos, en realidad como que coincidieran bastante bien ciertos periodos de poca agua con las bajas. Hubo un periodo harto seco aquí, entre los años 60 y 80, que si uno lo quiere hacer coincidir, coincide. Y cuando tenemos un pequeño repunte ahí, también repunta el agua. La percepción que uno tiene es que efectivamente el agua tiene mucha importancia, y eso no se puede negar, si el agua tiene mucha importancia. De hecho, hasta la tenemos medida en Campenay, que es 1 kilo de materia seca por milímetro por hectárea. O sea, de eso depende la producción anual de pasto. Pero no hay que confundirse porque tenemos bueno, esto todo bajo el gran paraguas, ¿no?, el cambio climático, que no sabemos cómo va a afectar definitivamente la situación. Tenemos algunas mediciones como esta que nos muestran que si yo corto el año 1, acá es la curva de crecimiento de un año 1 cualquiera, en que cada 15 días vamos cortando el coronal. Ahí se ve la curva lógica, acá semillan las plantas, acá viene el crecimiento de otoño con las humedades de otoño. Y esto un año después, en las mismas fechas, en los mismos lugares, se conserva el mismo patrón de crecimiento, pero la recuperación es la mitad nomás. Y la caída pluviométrica de la lluvia es la misma, incluso un poco mayor en el periodo de crecimiento en el segundo año que en el primero. O sea, el agua aquí no nos está alterando el problema de fondo, que es la capacidad natural de respuesta de las plantas. Plantas que no están adecuadas al corte, no están adecuadas al pastoreo. Entonces, eso sí que cuando nos vamos al otoño, la curva no sigue el patrón porque ese otoño fue seco y claro, la producción fue mucho menor. Pero uno se queda con la percepción de que aquí absolutamente el problema es la lluvia y no el manejo. Si avanzamos a esa otra, yo lo que quisiera dejar como concepto es que la lluvia es un paliativo o un agravante, pero que lo que manda es efectivamente el manejo. Eso que vemos ahí no lo causó la lluvia, eso es un efecto directo de frecuencia y corte, que lo podemos ver en cualquier estancia, en un contraste de alambre, y que en este caso es experimental, fue provocado a propósito. Eso, o eso también, ahí uno puede hacer desaparecer la mortilla con un manejo, que es el que en esa oportunidad se hizo. Yo lo único que quiero es ilustrar, más allá de si es bueno o si es malo, que el paisaje depende de una situación que es previa o que es más permanente que la lluvia, y es el sistema de corte, el sistema de manejo que le estamos aplicando.
Bueno, para ver esta situación del antes y el después, tomamos 5 estancias al azar de Laguna Blanca, con sus principales potreros, y se les trató de hacer el estudio lo más cercano posible de cómo habría variado el valor pastoral de esos campos en un periodo de 18 años. No pretendo que vean eso, es para mostrarles que tenemos los datos nomás. Ahí está el resumen, y esas son las 5 estancias. Lo azul es el año 1, lo rojo el año 18, y lo que refleja es el potencial productivo en cada uno de esos predios productivos integrados. Y vemos que aquí bajó un poco, acá bajó bastante, acá bajó bastante, acá bajó, aquí subió incluso. Entonces, de nuevo, tenemos algunos antecedentes, insisto, que nos permiten afirmar que el problema que hay detrás es cómo se está manejando el régimen de corte más allá de que no podemos desconocer el tema del agua. Bueno, ¿cómo se ha intentado encarar esta situación históricamente? Aquí tenemos la solución de las intervenciones agronómicas, como les decía, sembrar, fertilizar, etcétera. No me voy a extender en esto que hemos revisado muchas veces. La región tiene un potencial que si nosotros lo calculamos basado en la información de suelo, basado en el tipo de vegetación que tenemos, podemos llegar a especular de que podemos, si se efectúan todas las maniobras conocidas de manejo de praderas adecuado a matorrales densos, matorral pradera, praderas nativas o praderas sembradas, podemos pensar que vamos a tener un aumento de la masa ganadera y de la productividad de ese orden, 2,38 ovejas por hectárea y un aumento de 1,5 millones casi de ovinos. Pero eso es potencial, eso no se ha visto, eso es lo que podría ser. Yo creo que todavía podría ser cierto. Bueno, y la otra fuente de reacción han sido los sistemas de pastoreo. Ahora, los sistemas de pastoreo, todos los sistemas de pastoreo conocidos se basan en intensidad y frecuencia del pastoreo. Desde el set stock descrito por los neozelandeses, ¿cierto?, el pastoreo continuo, hasta lo más extremista del manejo holístico con cambios a diario, si se quiere. Pero todos se basan en la necesidad de dejar que la planta se recupere. Desgraciadamente, solamente para una especie está suficientemente estudiada la secuencia que nos permite definir en qué minuto debe ser pastoreada esa especie. Esa especie es la vallica, en mezcla de vallico a trébol, en un ambiente donde el factor que va variando es justamente el sistema de corte. No es entonces muy útil cuando estamos con nuestras praderas nativas, que son polífitas, que tienen todos distintos periodos fenológicos, y donde el factor que va variando no es solamente el corte, sino que no hay reposición de fertilidad y la humedad es errática y no como en estas zonas donde sabemos que es más permanente. Entonces tienen los sistemas de pastoreo una terrible debilidad cuando los tratamos de aplicar en Magallanes, y es que en sentido estricto no sabemos cuál es el momento más feliz para hacer las rotaciones o los cambios de potrero, desde el punto de vista de la planta. Lo sabemos desde el punto de vista de los animales. Bueno, no importa, eso se está estudiando, en algún minuto se va a llegar a algún acuerdo. La otra debilidad que tienen estos sistemas aplicados acá es que son extractivos. Entonces yo recién comentaba, o sea, en realidad, desde el punto de vista lógico, no hay ninguna razón para que un sistema extractivo pueda ser sustentable. Porque si yo anualmente me estoy llevando toneladas de calcio, fósforo, fierro, en fin, los materiales parentales que no van a volver, eventualmente van a ser elementos faltantes. No veo cómo podemos sacarle el cuerpo a eso. Habrá una recuperación parcial de nitrógeno, de azufre atmosférico, en fin, pero lo duro no vuelve. Entonces, yo creo que es un tema de tiempo. Lo que sí podría ser que es tan lento el cambio, es tan lento el deterioro por esa vía, que a lo mejor no tiene sentido en términos humanos. Porque si vamos a estar viendo que el calcio es faltante de aquí a 400 años más, no es algo que vaya a motivar a nadie el encalar, ¿no es cierto? Bueno, he tratado de identificar algunos de los problemas que estamos encarando desde el punto de vista de la aplicación de prácticas y desde el punto de vista de la investigación también. Primero, las soluciones que se nos han propuesto o que nosotros mismos hemos propuesto son todas convencionales. ¿Qué quiero decir con eso? Que están pensadas para mejorar un sistema, pero no realmente para cambiarlo de manera radical. ¿Por qué es así? Bueno, porque es muy difícil pensar en salirse de eso,
porque estamos frente a una lógica del manejo extensivo que es una lógica muy poderosa, es la lógica del retail. Mucha inversión inicial, poco capital de operación, baja rentabilidad y grandes volúmenes. Muy difícil competir con eso. Más encima el sistema está consolidado. ¿Qué significa eso? Que todos saben perfectamente bien qué es lo que hay que hacer, cuáles son los puntos débiles, en fin, tecnológicamente no hay grandes dificultades y siempre puede uno estar abierto a las cosas que permiten mejorar lo que ya uno sabe que funciona. Topamos con que existe una cadena productiva también consolidada que entorpece cualquier novedad. Por ejemplo, en Río Verde una vez se intentó fertilizar una estancia entera. ¿Qué pasa? Que el crecimiento que tuvo que venir y se produjo en verano, había que usarlo, no se podía cosechar. Lo lógico hubiera sido engordar novillos en ese caso. En Magallanes no es tan fácil vender 200 o 300 novillos, ni tampoco encontrar la fuente para hacer oportunamente la inversión, en fin. A eso me refiero con las cadenas que están armadas de tal manera que después, si uno quiere hacer algo diferente, se encuentra con que no está el transporte, no están los camiones, no está el frío, no están los compradores, en fin. Después, las soluciones, por buenas que sean, desgraciadamente no se pueden aplicar como si fuera un cultivo, que a uno le dicen pon tanto de esto y tanto del otro. Cada estancia es un caso a caso. Como decía el profesor Gastó, el manejo de praderas no se puede manejar con un puro dedo, no es una sinfonía de un dedo, hay que usar los 10 dedos. Pero esos 10 dedos requieren mucho tiempo y una permanente interacción del consultor con el estanciero o del propio estanciero consigo mismo, no sé. Pero es algo que no es fácil de hacer porque hay que hacer un gran trabajo de integración de conocimiento. Y ese trabajo de integración no se obtiene en los seminarios, ni en los manuales, ni en ninguna parte, porque el problema está en la aplicación. Y todo esto hace que nos vayamos encontrando, si es que tuviéramos una propuesta alternativa, a un salto cualitativo, a una decisión que tiene que tomar el productor que es improbable que la haga, porque lo pone en un campo de vida distinto, en que los tiempos que le destina son otros, en que el entrenamiento del personal es otro, el trabajo que aplica es otro, la inversión es todo diferente. Es un cambio tan importante que es probablemente la causal del fracaso de algunas de las novedades que se han propuesto. Yo me atrevo a decir que si el sistema holístico, con el mentado fracaso que tuvo en Tierra del Fuego, fue un fracaso, es porque no estuvo el sistema de control diario que requiere esto. ¿Y por qué no estuvo el sistema de control diario? Porque no es así como se hacen las cosas en Magallanes. Nadie está todos los días viendo si va a mover las ovejas o no. Entiendo que ahí se pasaron 7 o 8 días y eso no se puede cuando uno está con un sistema intensivo. Entonces son dificultades. Finalmente, que los resultados de los innovadores se presentan solo como testimonio, no hay datos duros detrás. Entonces sabemos a lo mejor que fulano le fue bien, que fulano le fue mal, pero no tenemos el antes y el después, no tenemos los estudios de caso. Y para avanzar a las propuestas finales, yo creo que lo que nos faltan son evaluaciones de producción, evaluaciones botánicas y de suelo en una visión ex ante, como se dice, o antes y después, que nos permita ubicarnos en qué situación realmente estamos. Y esa información existe, pero no ha sido recolectada. A mí me consta que son muchos los ganaderos, muy meticulosos, que llevan registros exactos, que saben perfectamente lo que hicieron, y yo creo que están perfectamente conscientes de si les fue bien o no y por qué. Pero esa información no la tenemos. Y esa información yo pienso que podría a lo mejor intentar recogerla la propia organización de los ganaderos, porque al fin y al cabo ese es como el banco de datos que ellos podrían tener y que pueden compartir para ir tomando decisiones de inversión y otras. Eso no va a salir de la investigación. Y yo pienso también que nos hace falta un análisis profundo de lo que significa en realidad un sistema extractivo. No sé cómo voy de tiempo, pero si pensamos que Tierra del Fuego a lo mejor tuvo un sistema en equilibrio, pero en Tierra del Fuego, por lo que se sabe, nunca hubo más de 3.500 indígenas. Pongámosle que se hubieran comido 1 kilo de carne al día, que es mucho. Pongámosle que eso sean 7 u 8 guanacos al año por persona. Estamos hablando de una extracción de 25 o 30.000 guanacos al año, que ni siquiera era extracción, porque los predadores, los desechos, todo volvía al sistema. Comparemos eso con la extracción de cuántos corderos anuales durante 100 años. No tengo en la mente cuántos corderos produce la isla, pero serían unos 200.000 en algún minuto, 250.000. Y eso es extractivo, eso se iba y no volvía.
Se iba el calcio, se iba el fósforo, se iba todo. Bueno, ¿cómo hacer sustentable un sistema de esa naturaleza? Esa es la pregunta que me hago. Bueno, me gusta a mí la figura del aprendiz de brujo, porque cuando se puso a tratar de hacer cosas con fórmulas que no manejaba bien, generó un descalabro, ¿cierto? Los más viejitos habrán visto este mono. Y bueno, el pronóstico que se puede hacer es que nuestra masa potencial es de más de 4 millones de. Pero esa es la potencial. Los porfiados hechos nos dicen que el año 2007 teníamos 2.200.000 y que ahora vamos en 1.600.000. Que esto está enmascarado, que haya vigiato, que haya enfermedades, que hay situaciones de mercado, lo que se diga, pero la tendencia yo creo que es bastante clara. Terminar nomás con unas fotos, si es que tengo que hacer un pronóstico de lo que va a pasar con las praderas. Ningún pronóstico, si eso ya pasó y va a seguir pasando. Y no es tan feo. Miren, una ladera tapada de diente de león, que después es reemplazado por un anual, que es Aira, que no tiene valor forrajero. Nuestro diente de león sí, ¿no es cierto? Es un verdín que salva el inicio de primavera. Y bueno, esa podría ser. No necesariamente, tiene toda la razón Gabriel, pero es parte de lo que tenemos ad porta. Muchas gracias por la paciencia una vez más y espero que podamos discutir el tema hoy día.